En este tema vamos a discutir el problema de colinealidad en el modelo de regresión, considerando sus dos variantes fundamentales, la colinealidad exacta y la colinealidad de grado. En este índice se describe el desarrollo del tema. En primer lugar, haremos una introducción al problema de colinealidad o multicolinealidad. Plantearemos un caso práctico centrado fundamentalmente en la colinealidad de grado. Discutiremos distintos diagnósticos del problema. Hablaremos también de soluciones y por último llevaremos a cabo un resumen final de conclusiones. El término colinealidad o multicolinealidad alude a una situación en la que dos o más variables explicativas o grupos de variables explicativas tienen un alto grado de relación lineal y por tanto resulta difícil medir por separado sus efectos individuales sobre la variable endógena. A veces se utilizan como sinónimo los términos mala identificación o mal condicionamiento del problema de estimación. Cabe distinguir entre dos casos, colinealidad exacta y colinealidad de grado. En el caso de colinealidad exacta, tenemos que el determinante de la matriz X transpuesta por X es igual a 0 y, de esta forma, cuando se intenta resolver el sistema de ecuaciones normales que define las estimaciones óptimas del modelo, la matriz X transpuesta por X no se puede invertir. Eso significa que hay ecuaciones redundantes en el sistema y si se eliminan estas ecuaciones, el sistema queda infradeterminado, ya que el vector beta tiene k variables, k valores que tenemos que estimar, son las incógnitas del sistema, y quedarían menos de k ecuaciones porque hemos eliminado las ecuaciones redundantes. El problema de colinealidad de grado es más sutil. En este caso, el determinante de x transpuesta por x no es 0, sino que es pequeño. En este caso también existe una solución que es formalmente óptima al problema de mínima suma de cuadrados, pero sin embargo, la función de suma de cuadrados de residuos es muy plana en el entorno del óptimo, y esto quiere decir que existen infinitas soluciones que no son óptimas, pero son casi tan buenas como la óptima. Consecuentemente, si se cambia un poquito la muestra, si se añade o se quita alguna observación o se altera ligeramente la especificación del modelo, las estimaciones pueden cambiar mucho, simplemente porque el óptimo se desplaza del lugar en donde está inicialmente a otro lugar distinto, que puede estar muy cerca, pero también puede estar muy lejos. En tercer lugar, la varianza de las estimaciones está típicamente inflada, porque la poca curvatura de la función objetivo crea una situación en la cual tenemos mucha incertidumbre acerca del valor óptimo del vector beta. Y por último, los estadísticos t de significación individual de los parámetros tienden a la no significatividad, simplemente porque el estadístico t es el cociente entre la estimación del parámetro y su desviación típica. Si la varianza de las estimaciones está inflada, las desviaciones típicas también, y por tanto los estadísticos t tenderán a ser pequeños. Hay situaciones en donde podemos esperar que surjan problemas de colinealidad. Por ejemplo, en modelos que relacionan series temporales con tendencia. Si tenemos una regresión entre una variable i de t y dos variables explicativas que tienen una tendencia creciente, por ejemplo, el hecho simple de que esta tendencia exista va a crear un cierto grado de relación entre ellas y por tanto un cierto grado de colinealidad. También es frecuente que suceda la colinealidad en modelos de series temporales que incluyen como variables explicativas retardos de la variable endógena i de t o de las propias variables explicativas. Esto se debe simplemente a que las series temporales suelen tener un cierto grado de autocorrelación, es decir, de correlación con sus valores pasados. De esta forma, si tengo una regresión entre i de t, x de t y x de t menos 1, las variables x de t y x de t menos 1 cabe esperar que estén correladas entre sí y por tanto que creen un problema de colinealidad. Un motivo muy simple para que surja problemas de colinealidad es simplemente que tengamos muchas variables explicativas en el modelo de regresión. Pues si esto fuera así, simplemente el hecho de que tengamos muchas variables hace más fácil que aparezca una relación entre ellas que cree un problema de colinealidad. Y por último, es también bastante habitual que surja colinealidad en modelos con variables cualitativas dicotómicas. Por ejemplo, si tenemos una regresión entre i de t, un término constante, la variable ser hombre y la variable 1 menos ser hombre, que equivale a ser mujer, aquí habrá un problema de colinealidad exacta porque sumando la primera variable explicativa a la segunda
obtengo un vector de unos que es exactamente la variable que subyace al término constante. Por tanto, tendré colinealidad exacta y será imposible estimar de forma única este modelo. Simplificando mucho, el problema de colinealidad de grado se reduce a que no tenemos suficiente información para estimar con precisión todos los parámetros del modelo. Por otra parte, esta colinealidad no invalida las propiedades básicas de la estimación por MCO ni perjudica a la capacidad predictiva del modelo. Por tanto, se puede considerar que sus consecuencias son, digamos, moderadamente graves. La colinealidad, si nos crea problemas por una aplicación concreta, por ejemplo, si queremos estimar los parámetros del modelo de regresión con más precisión, se puede mitigar de distintas formas. Como es un problema de que no tenemos suficiente información, pues podemos simplemente añadir más datos, añadir nuevas observaciones a la muestra, porque con eso podemos esperar que las estimaciones pues, resulten algo más precisas. Sobre todo si las observaciones que añadimos tienen menos colinealidad que las que ya estaban en la muestra. Por otra parte, cabe restringir parámetros. Quiero decir que si tenemos un problema de poca información para estimar todos los parámetros del modelo, si añadimos restricciones, es decir, información que está fuera de la muestra, que puede tomarse de la teoría económica o de algún conocimiento a priori, esto introduce más información en el modelo a la hora de estimar y reducirá el problema de colinealidad. Por otra parte, imponer restricciones hay que hacerlo con cuidado porque siempre se corre el riesgo de que esas restricciones no sean verdaderas y eso sesgaría la estimación de los parámetros. Un caso particular de restricción consiste simplemente en suprimir variables. Suprimir una variable de la especificación es lo mismo, es equivalente a imponer que el correspondiente parámetro valga cero. Y por tanto, si suprimimos variables correladas con otras que mantenemos en la especificación, la colinealidad se reducirá, lo cual por otra parte supone una cierta pérdida de capacidad explicativa. Por último, hay situaciones en las cuales se pueden transformar las variables del modelo para reducir la colinealidad. Por ejemplo, si la colinealidad se debe a que se están relacionando series temporales con tendencia, se puede transformar estas variables para eliminar esta tendencia. Hablaremos de esta posibilidad en un tema posterior. Vamos a plantear ahora un caso práctico que nos va a permitir aprender algo más sobre este problema sutil de la colinealidad de grado. Este caso se basa en el dataset HPRS1 de Woolrich, que también está disponible en el campus virtual. Lo que tenemos aquí es una muestra de sección cruzada que está formada por variables como el precio de compraventa de 88 propiedades inmobiliarias. Esta es la variable endógena. El valor de tasación de estas propiedades y sus principales características físicas. Las variables están medidas en miles de dólares de Estados Unidos, en unidades y en pies cuadrados. También hay una variable binaria que indica si la correspondiente propiedad es de estilo colonial o no. Además de los datos en su métrica original, el fichero incluye los correspondientes valores logarítmicos. En el listado se muestran los resultados de un primer análisis de regresión elaborado a partir de este dataset. La variable endógena es el precio de compraventa de la vivienda. Hay un término constante significativo con un p-valor del 6%, está por lo tanto un poco en el límite de los valores habituales. El valor de tasación, que también es una variable explicativa significativa, tiene un coeficiente de 0,9 aproximadamente. El número de dormitorios, el tamaño de la parcela, los pies cuadrados de la casa y si es del estilo colonial, es decir, las variables que son características físicas, pues no son significativas. En principio no se descarta que su valor pudiera valer cero. Empezando por el coeficiente del valor de tasación, podemos pensar que es una especie de corrección que ajusta el valor de tasación al precio. En este caso, como esa corrección es de 0,90, podemos pensar que el valor de tasación está inflado aproximadamente en un 10% en relación con el precio observado como valor de compraventa. A este sesgo, que podríamos llamar sesgo multiplicativo, se le añade también un sesgo aditivo, que viene dado por el término constante, y que supone un ajuste a la baja del valor de compraventa, con respecto a la correspondiente parte del valor de transacción, de unos $40.000. Por tanto, son unos sesgos bastante apreciables. Resulta extraño, en principio, que las características físicas del inmueble
no afecten al precio del mismo, porque uno tiende a pensar que si un chalet es grande, pues eso aumentará su valor. Si tiene muchos dormitorios también, si está situado sobre una parcela grande, pues eso debería contribuir positivamente a su valor. Pero lo que vemos es que no es así, y esto crea una cierta duda acerca de la validez de las estimaciones. A continuación veremos algunos diagnósticos que podemos aplicar a este modelo para determinar si en él hay un problema de colinealidad o no. A primera vista resulta sorprendente que el número de dormitorios o la superficie de la propiedad tenga poco o nada que ver con el precio de compraventa de la misma. La explicación a esto puede ser que la información contenida en estas variables efectivamente como número de dormitorios o superficie, está recogida total o parcialmente en el valor de tasación. Por tanto, la interpretación correcta, si esto fuera así, es que estas variables explicativas no es que no tengan nada que ver con la variable endógena, es que están recogidas por otra variable del modelo, es decir, hay una cierta colinealidad. Si fuera así, el modelo tendría un problema de colinealidad de grado. Un diagnóstico limitado de colinealidad consiste en pegarse, digamos, un poco a la idea de correlación. Podríamos decir, bueno, si la colinealidad consiste en que hay regresores correlados entre sí, podría calcular las correlaciones muestrales entre las variables explicativas. Una correlación elevada indicaría que este par de variables tienen mucha información en común y por tanto crean algo de colinealidad. Y efectivamente, si calculamos las correlaciones entre variables, nos encontramos con que, para empezar, cualquier correlación superior a 0,21 es significativa, y hay bastantes correlaciones de este tipo, y concretamente la variable valor de tasación está muy correlada con los pies cuadrados de superficie disponible de la vivienda, también con el tamaño de la parcela en la cual está asentada y con el número de dormitorios, lo cual, por tanto, nos explica esta posible no significación de las variables como el resultado de un problema de colinealidad. No es que las variables sean irrelevantes, es que no añaden información que no esté ya contenida en el valor de tasación. El coeficiente de correlación solo mide la colinealidad entre pares de variables. Y esto es una limitación importante porque la colinealidad puede ser un problema entre grupos de variables. Un diagnóstico más sofisticado consistiría en ajustar regresiones auxiliares entre las variables presuntamente colineales. De esta manera se permiten relaciones de colinealidad más complejas. La figura, que tenemos aquí incluida, muestra los resultados de una regresión en donde el valor de tasación se explica como función de las características de la propiedad. Tenemos, por tanto, a SES como variable endógena y las características físicas como variable explicativa. El R cuadrado de esta regresión, que es un 78%, lo que sugiere es que efectivamente la variable valor de tasación recoge y resume de forma bastante eficaz los valores de estas otras variables, incluyendo sobre todo el tamaño de la parcela y la superficie en metros cuadrados de la vivienda. Podría sorprendernos que el número de habitaciones no sea relevante, pero es que también hay que pensar que el número de habitaciones está a su vez muy correlado con los pies cuadrados disponibles en la vivienda y que por tanto incluir estas dos variables en el mismo modelo de regresión está produciendo a su vez un cierto problema de colinealidad. Una idea útil para realizar sistemáticamente este análisis de regresiones auxiliares de cada variable explicativa frente a todas las demás es calcular el factor de inflación de varianza o BIF de cada una de estas regresiones. Si tenemos el R cuadrado sub J, que es el coeficiente de determinación de la regresión de la Jésima variable explicativa sobre todas las demás, el factor de inflación de varianza se calcula como 1 partido por 1 menos R cuadrado J. Si el R cuadrado fuera igual a la unidad, es decir, la variable Jésima estuviera perfectamente relacionada con las demás variables explicativas, el valor del BIF sería infinito. Esto quiere decir que cuanto más grande sea el factor de inflación de varianza, mayor es el grado de relación entre la variable Jésima y las demás explicativas.
Aquí lo que tenemos es un listado generado por Gretel que muestra los factores de inflación de varianza del modelo previo junto con otras medidas sobre el condicionamiento, es decir, el tamaño del determinante de la matriz X transpuesta por X. Esto lo que nos está diciendo es que el factor de inflación de varianza de las regresiones que tienen como variable endógena valor de tasación, bedrooms, lot size, square feet y colonial es 4, con 5, 1,5, 1,17, 4,52 y 1,12. Por tanto, las variables más correladas con todas las demás son el valor de tasación y la superficie disponible en la vivienda. En cuanto a las propiedades de X transpuesta por X, pues aquí nos está dando distintas métricas sobre el tamaño del determinante. No les vamos a prestar mucha atención. A continuación, revisaremos algunas posibles soluciones para el problema de colinealidad en el contexto del caso práctico previo. La primera solución al problema de colinealidad consiste en eliminar algunas variables explicativas del modelo. La colinealidad se debe a que la muestra no contiene información suficiente para estimar con precisión todos los parámetros. Por tanto, las soluciones directas a este problema consisten en añadir información o bien en simplificar el modelo. Las figuras que tenemos aquí muestran los resultados de regresiones del precio, de las propiedades, sobre, en primer lugar, todas las características del inmueble menos el valor de tasación. Al hacerlo así, lo que vemos es que salen significativas las variables lot size y square feet y no significativas bedrooms, probablemente porque está correlada con square feet, el tamaño de la vivienda, y colonial, pues por el motivo que sea. El R cuadrado de esta regresión es 67,5%, que es un poco más pequeño que el del modelo que contenía todas las variables explicativas, incluyendo el valor de tasación. Por otra parte, si incluimos el valor de tasación y mantenemos en la especificación la variable bedrooms, que es marginalmente significativa, tiene un valor P del 7,5%, lo cual pues no está mal, conseguimos un 82,6% de R cuadrado, que de nuevo es peor que el del modelo que incluye todas las variables, pero mejor que el del modelo previo. Por tanto, la idea que subyace a esta solución es que si no tenemos suficiente información para estimar todos los parámetros, puede resultar razonable renunciar a algunos de ellos. El inconveniente de esta solución es que se pierde algo de ajuste y posiblemente algo de capacidad predictiva. De los tres modelos que tenemos sobre la mesa, el modelo inicial, el modelo que incluye todas las variables, el modelo que incluye las características de la vivienda, pero no el valor de tasación, y el modelo que incluye el valor de tasación y una característica de la vivienda, el número de habitaciones, de esos tres modelos, ¿cuál será el preferible? Pues la respuesta, en econometría, pues como en casi todas las cosas de la vida, depende de lo que queramos hacer. Si buscamos un modelo que prediga bien el valor de la propiedad, seguramente recurriríamos al primero. Tendríamos un modelo que incluye muchas variables, puede estar un poco sobreparametrizado, pero ajusta muy bien la muestra. Si quisiéramos relacionar sin el valor de tasación las características del inmueble con el precio, pues la solución obvia es el segundo modelo. Quizá en este caso lo que estamos interesados es en el valor de los coeficientes, ver cuál es el mejor driver para impulsar el precio de compraventa del piso. Y si lo que quisiéramos es un modelo que nos proporcionara unas tasaciones razonables teniendo en cuenta el valor de tasación, corregido un poco por el número de dormitorios, que parece que no está tenido adecuadamente en cuenta, pues recurriríamos al tercer modelo. Por tanto, en econometría es muy habitual que haya soluciones y modelos alternativos. Para elegir entre estas soluciones o estos modelos, pues hay que tener en cuenta el uso que le queremos dar al análisis econométrico. Otra solución al problema de colinealidad, denominada regresión ortogonal, consiste en eliminar de las variables que causan el problema, en este caso del valor de tasación, la información que tiene en común con las demás. Esto generalmente se hace de la siguiente manera. Se estima una regresión del valor de tasación frente al resto de características, se calculan los residuos de esta regresión auxiliar
y por las propiedades algebraicas de la estimación MCO, estos residuos serán linealmente independientes de las variables explicativas. Entonces, lo que hacemos es sustituir en el modelo original los valores de tasación por estos residuos. La figura muestra los resultados de este ejemplo. Aquí lo que tenemos es efectivamente todas las características del inmueble y una variable que he llamado resid_assess, residuos del valor de tasación, que tiene este coeficiente. Podéis ver que el R cuadrado es idéntico al de la primera regresión, un 83%, y que los coeficientes de la mayoría de las variables son significativos. De hecho, estos coeficientes coinciden con los de la regresión que tenía en cuenta las características del inmueble, pero no el valor de tasación. El motivo es que hay una propiedad en el modelo de regresión que nos dice que si una variable explicativa es independiente, es ortogonal a las demás, los resultados de la estimación de ambas partes del modelo, los correspondientes a esta variable y los correspondientes al resto, son independientes, nos afectan el uno al otro. Por último, vamos a realizar un resumen final del planteamiento previo y vamos a sacar algunas conclusiones. Así como la colinealidad exacta es un problema sencillísimo, la colinealidad de grado resulta mucho más ambigua. Se puede diagnosticar de varias maneras y admite distintas soluciones. En nuestro caso, hemos ajustado 4 modelos alternativos para el precio de la vivienda. La pregunta que nos planteamos es, oye, ¿cuál es el mejor? La respuesta es, oye, depende del objetivo que tengas al modelizar. Si tenemos todas las variables explicativas y queremos obtener las mejores estimaciones del precio de las propiedades, seguramente las mejores opciones que tenemos en el cuadro son el modelo 1, la regresión colineal inicial, o bien el modelo 5, la regresión que en donde ya hemos resuelto el problema de colinealidad, las estimaciones de los coeficientes de las características de la vivienda son independientes del valor de tasación, pero tenemos un término residual que nos incluye la información que tiene el valor de tasación que no está contenida en las características de las viviendas. Si no disponemos de valores de tasación, porque estamos estimando el valor de la vivienda sin haber encargado ese informe, pues el modelo 3 sería nuestro modelo inicial y final, sería la única opción. Si lo que queremos hacer es cuantificar cuál es el valor o cuál es la aportación de las características de los inmuebles al precio de la vivienda, los modelos 3 o 5 serían los más adecuados porque son los que recogen estos coeficientes que nos interesan. Y por último, si queremos valorar y corregir los sesgos posibles de la tasación sin tener en cuenta otros datos, pues escogeríamos típicamente el modelo 4.